Muy bien. Bueno, comenzamos entonces con los comentarios sobre las respuestas al cuestionario disparador de la clase de hoy sobre potencia de un número complejo, potencia entera, radicación y potencia fraccionaria. Voy a compartir ahí alguna pantalla para, para ir haciendo algún comentario a partir de lo que también la teoría nos aportaba. Bien. La primera de las afirmaciones, o la primera de la serie de afirmaciones en las que teníamos que optar sobre cuáles eran las verdaderas, se decía que entendiendo el resultado de una operación como el o los números complejos diferentes que se generan por esta, o sea, por la operación, ¿cuáles de las siguientes operaciones tienen resultado único? Ahí observando el registro de las respuestas de ustedes, en su gran mayoría hay, no digo un acuerdo total, pero una gran orientación hacia cuáles eran las respuestas correctas. En la primera de las respuestas se proponía un producto entre dos números complejos, Z1 y Z2, y el producto, independientemente de cómo se exprese el número complejo resultado, el resultado de una multiplicación, lo que comúnmente llamamos el producto entonces entre dos números complejos, es un número complejo único, ¿no? Entonces esta era una de las respuestas verdaderas. Acá solamente una salvedad, eh, como para repasar un poquito los temas que abordábamos la semana pasada. eh, Recuerden que un número complejo se puede expresar de varias maneras. Orientábamos la posibilidad de que cada vez que tuviéramos que multiplicar dos números complejos entre sí, era una buena opción por ahí expresarlos a esos números complejos en forma polar o en forma exponencial, porque de alguna manera, si teníamos esa posibilidad o si ya estaban expresados así los números complejos, el producto era muy sencillo. Por lo tanto, el resultado de esa multiplicación podría estar expresado también en forma polar o en forma exponencial, entendiendo que hay como muchísimas maneras, si el número complejo está expresado en una de estas dos formas, insisto, polar o exponencial, hay como muchísimas maneras entonces de representar el mismo número complejo. Esto no quiere decir que sean diferentes los números complejos, sino que es un número complejo único que puede ser expresado de manera diferente. No pasaba así con las coordenadas rectangulares, ¿sí? Pero sí sucedía con estas otras formas de expresar. La gran mayoría de ustedes ha coincidido a que el producto de dos números complejos tiene un resultado único y eso está bien. Lo mismo pasa con una potencia de exponente entero. Si tenemos pensando en un número complejo z expresado, por ejemplo, en forma exponencial, ese número complejo se podría expresar como su módulo multiplicado por este exponencial, donde en el exponente de aparece multiplicando la unidad imaginaria una expresión que generalmente llamamos tita. Acá lo he expresado como todas las posibilidades, tita 0, algún tita 0 más 2 por k por pi, están sintetizadas en esta expresión compacta todas las formas de representar ese número complejo z en su forma exponencial. Supongamos entonces que tenemos una potencia entera de ese número, z, el resultado al cual llegaríamos, recordando lo que se presentaba en la teoría para esta semana, era el siguiente, ¿no? Otro número complejo que tenga como módulo, y acá nos adelantamos a algunas de las preguntas que vienen más adelante, que tenga como módulo el módulo del z base de esta potencia elevado al exponente de esta potencia, y que tenga como argumento tita 0 más 2 por k por pi multiplicado por n, ¿sí? Entonces, en definitiva, si yo distribuyo este n dentro de este paréntesis, insisto, dentro de este paréntesis están todas las posibilidades de mencionar o de representar al mismo número complejo. Si yo distribuyo, nos quedará n veces tita 0 y nos quedará 2 por k por pi por n, siendo también entonces el número que queda en el segundo término, recordando que k era un entero y que n también, múltiplos de vueltas completas, ¿no? Entonces será
n veces tita 0, y todas las otras alternativas para distintos valores de k me vuelven a llevar al mismo lugar. Por eso podemos asegurar que el resultado de una potencia de exponente entero me da un único resultado. ¿Sí? Es único. El resultado de una potencia de exponente entero es único. Por lo tanto, está bien elegida esa opción. Con la suma pasa lo mismo que en el producto. Sumar dos números complejos me da un único resultado. Había una opción que también era un exponente entero. La opción en realidad estaba representada en el cuestionario de esta manera: z a la menos n. Siendo n un número entero, menos n también es un número entero. Por lo tanto, el resultado, como pasaba con la opción 2, es verdadero acá también, ¿no? Independientemente que acá aparecía un menos n que podía generar alguna duda, el opuesto de un número entero sigue siendo un número entero, entonces también tiene un resultado único esta operación. No así las que siguen. La radicación, que de alguna manera se puede representar como estaba representada la opción 5, si yo no recuerdo mal, la opción 5 estaba representada algo así, z a la 1 sobre n. Esto es equivalente a decir la raíz de índice n de z, raíz enésima de z. O se puede representar de esta manera como un exponente fraccionario. Cuando el exponente fraccionario y el denominador es n, como en este caso, no tenemos una solución única, ¿sí? De hecho, uno de los fundamentos de la existencia de la radicación, o una de las potencialidades que tiene la radicación en números complejos, es que podemos encontrar aquellas raíces que en el campo de los números reales no aparecían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la raíz cúbica, como aparece en el video que ustedes vieron para hoy, por ejemplo, la raíz cúbica de 1, que en números reales decimos es 1, simplemente tiene en el campo de los números complejos la totalidad, las tres raíces posibles, ¿sí? Y eso surge, fíjense, de esta expresión. Aplicando la misma definición que se utilizaba para potencias de exponente entero, podríamos encontrar esta expresión para potencias de exponente fraccionario, donde, insisto, la radicación sería un caso particular, ¿sí? Cuando el numerador de ese exponente es 1 y el denominador es n, estaríamos hablando de una radicación, ¿no? De una raíz. Entonces, el resultado de esta operación sería un número complejo o un grupo de números complejos que tengan el mismo módulo, módulo de z a la 1 sobre n, o la raíz enésima del módulo de z. Y fíjense que acá aparecen los resultados posibles, porque fíjense, si ahora al argumento o a los posibles argumentos de los resultados de esta raíz lo generamos a partir de esta expresión y nosotros distribuimos este 1 sobre n en ese paréntesis, fíjense lo que nos queda como exponente. Tita 0 sobre n, que sería como el valor del argumento del resultado, de uno de los resultados cuando k valga 0, más 2 por k por pi sobre n. Recordemos que k era un entero y n también. Por lo tanto, ahora ya no aparecen desde tita 0 sobre n, que es el primero de los argumentos posibles, no aparecen vueltas completas sumadas acá, sino que aparecen fracciones de vueltas completas dependiendo del valor de n. Por ejemplo, si n vale 3, como mencionaba yo hace un instante, acá serán tercios de vuelta lo que le estoy agregando al valor tita 0 sobre n original, ¿sí? Por lo tanto, obtendré para tres valores de k sucesivos, por ejemplo, k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, obtendré tres valores diferentes para la misma operación, ¿sí? Eso lo explicaba claramente la teoría en nuestro texto de cátedra, o se presentaba en algún ejemplo que se ha presentado en otros de los videos, ¿no? Para un cuarto valor de k sucesivo, por ejemplo, k igual a 3, se vuelven a repetir, o se vuelve a repetir, alguno de los números complejos que ya se generaron con esta terna, para el caso que estoy mencionando, hipotético de n igual a 3, ¿no? Entonces puedo seguir dándole valores acá, que no se van a generar nuevos números complejos, sino que en todo caso se generarán expresiones equivalentes a algunos números ya
encontrados. Bien, entonces una raíz enésima genera más de un resultado, por lo tanto esta no sería una de las respuestas que uno esperaba como verdaderas, ¿no? Lo propio pasa para la última de las opciones, que era una potencia de exponente fraccionario, z a la p sobre n. Acá habría que hacer una aclaración, y es que p sobre n se entiende que es un número fraccionario irreducible, ¿no? Ya suponiendo de que p y n no son múltiplos entre sí, que no se puede simplificar p con n, bajo ese supuesto volvemos a tener n soluciones posibles ante esta operación, ¿sí? Porque podríamos decir que un exponente fraccionario que tenga numerador distinto de 1 podría ser como una combinación de potencias y raíces, ¿no? Por lo tanto, cuando este p sobre n lo distribuyamos en este exponente, volvemos a ver que tenemos un tita 0, un argumento inicial, como resultado cuando k valga 0, que será tita 0 por p sobre n, más, de nuevo, fracciones de vueltas completas, ¿no? Fracciones que están dadas de nuevo por el denominador n. Recordemos que p es un número entero, k es un número entero, entonces en este numerador tengo vueltas completas, 2 por un número entero por pi, dividido un número entero, ¿sí? Entonces para distintos valores de k sucesivos encontraré n resultados distintos, como lo vamos a ver, o como lo han visto ustedes ya en algún práctico, y lo veremos seguramente en alguno de los ejemplos que se propondrán en la clase de hoy. Tenemos n soluciones también cuando el exponente es fraccionario y el denominador es n, por lo tanto esta opción no es válida, ¿no? Quisiera que hagan algún comentario acá, si es que lo hay, o alguna consulta. Simplemente activen su audio y preguntan. Si no, continúo con la actividad siguiente. Continúo entonces. La actividad 2 decía la potencia z a la n, siendo n un número entero positivo, y había varias opciones. Una decía, es otro número complejo de módulo mayor que 1. A ver, ¿de qué dependía el módulo de la potencia? Y dependía del módulo de z elevado a la n. Acá la restricción para esta potencia que plantea la actividad 2 es que n sea un número entero positivo. Por lo tanto, no puedo asegurar que el módulo del resultado va a ser siempre mayor que 1 porque dependerá del módulo de z, ¿no? Si el módulo de z es menor que 1, elevarlo a un número positivo seguirá dando menor que 1. Si es mayor que 1, dará un número mayor que 1. Si es igual a 1, dará como resultado una potencia cuyo módulo también sea 1, ¿no? Por lo tanto, esta opción no es verdadera. La segunda opción decía que z a la n es otro número complejo de módulo n por z. Bueno, acabamos de ver que no. El módulo es la tercera opción, ¿sí? La tercera opción entonces sería válida. La cuarta dice, es otro número complejo cuyo argumento tiene amplitud n veces mayor que el argumento de z. ¿Sí? Eso es verdad. N veces mayor. Noten que habla de la amplitud, ¿sí? No directamente del valor o de la forma en la cual representamos numéricamente el ángulo, sino del ángulo propiamente dicho, ¿no? De la amplitud, n veces mayor, independientemente del signo del ángulo inicial θ 0, ¿no? Arroja n resultados diferentes, bueno, ya lo vimos en la actividad anterior, que eso no era válido, ¿no? Bien, ¿algún comentario sobre esta actividad que quieran hacer? Acuérdense que se hace rica esta actividad siempre y cuando sirva. Y me parece que, o nos parece que puede ser más enriquecedora si tienen la participación que ustedes crean conveniente, ¿no? Abrimos entonces la posibilidad para que se enriquezca lo que estamos discutiendo, lo que estamos planteando. ¿No hay ninguna pregunta? Gracias, Fede, dice que no. Actividad 3. Lautaro dice que no. Muy bien. La actividad 3 planteaba una potencia de exponentes fraccionarios, siendo P y N entonces números enteros. Vamos a ir rápido con esto porque ya hemos discutido la mayoría de las afirmaciones que aquí se planteaban. ¿Arroja N resultados diferentes? Sí, con esa salvedad, y recordando cuál era la definición
de una potencia de exponente fraccionario, y todo lo que discutíamos hace un instante, hay n resultados diferentes, no habrá p resultados diferentes. Los distintos resultados que se arrojan, dice la tercera afirmación, están separados en el plano por 2pi sobre n radianes entre sí. Sí, esto es verdad. ¿Sí? Después vamos a ver en algún ejemplo, si es que no lo recuerdan en este momento, como se ha planteado en el material que les hemos propuesto, pero se distribuyen uniformemente en el plano, separados, estoy hablando de los resultados de esta operación, separados 2pi, o sea, la vuelta completa, dividido n, que es la cantidad de raíces, ¿no? Esa es la separación que tienen en el plano complejo, y están, como dice la cuarta afirmación, todos los resultados, todos los z que son resultados de esta operación, están a la misma distancia del origen del plano complejo, o dicho de otra manera, tienen el mismo módulo, como ya lo veíamos en la expresión resultado de esta potencia de exponente fraccionario. Lo último en realidad era para discutir o para presentar, no hace falta ya que la parte real del número complejo sea positivo, como pasaba con los números reales, sino que cualesquiera de los números complejos a los cuales se le aplique esta operación va a tener solución y va a tener solución dentro del campo numérico, por supuesto, de los números complejos, ¿no? Por lo tanto, esta no era una opción válida. ¿Algún comentario? ¿Hasta acá? Bueno, dejo de compartir, así Alba sigue con las próximas preguntas. Gracias, Lucas. Bueno, vamos a la actividad 4. La actividad 4 nos decía que W1, W2, W3, 4 y 5, que se mostraban en la figura. Acá no sé si se ve el pizarrón. Sí, sí se ve. Sí, se ve bien, Alba. Gracias. Nos indicaba que este valor era -1. Y después teníamos otros valores indicados con W2, W3, W4, W5. Nos decían que teníamos que encontrar cuáles eran los valores de A que verificaban esta ecuación. Y nos daban opciones. En principio, nosotros sabemos que si la solución de esta ecuación correspondía a 5 valores de W, sin duda, el exponente de la expresión A no podía ser un número entero, tenía que ser un número fraccionario. Debía ser un quinto, porque teníamos 5 soluciones, lo que explicaba Gabriel hace un rato. Con lo cual estaríamos descartando la opción 1. La opción 1, que la solución era -1 más i a la 5, esto sería falso. Esta respuesta la han respondido mayormente equivocadamente. De las opciones que nos quedan, que era la opción 2, raíz quinta de -1, la opción 3, 1 a la 1/5. Bueno, voy a borrar esto. Opción 4, i a la 1/5, y la opción 5. Esta es la que más le gustó. -1 más i a la 1/5. Ha sido la que más han apuntado. Entonces, descartamos esta porque tiene un exponente entero y nos quedamos con las que tienen exponente fraccionario e igual a 1/5. Entonces, todas las soluciones tienen una distancia al origen igual, que va a ser igual al módulo de W. Es decir, que todos los módulos tienen
el mismo valor. Y como acá conocemos que esto es menos 1, sabemos que esta distancia va a ser igual a 1. Con lo cual, sabemos que lo que estamos buscando tiene que coincidir, bueno, como se trata de módulo 1, en todos los, bueno, en este caso no. En este caso, el módulo es raíz de 2. Esto es distinto de 1. Por lo tanto, estaríamos descartando esta opción. En los otros casos, nos quedaría módulo de 1 a la 1/5, que es 1, módulo de 1 a la 1/5, que es 1, y módulo de menos 1, esto es módulo de i, ¿no? Y módulo de menos 1 a la 1/5, que también es 1. Entonces, hasta ahora, las posibilidades serían estas tres. Para ver qué opciones descartamos, vamos a tener que analizar estas tres opciones. Voy a necesitar algo de pizarro. Nos quedaría 1 a la 1/5, que si lo escribimos en forma exponencial, esto sería e a la i. El argumento de 1, que es un número real, es 0, más 2k pi, dividido 5. Bueno, esto sería la opción 3. La opción 2 nos quedaría menos 1 a la 1/5, sería e. El argumento del número menos 1 es pi, más 2k pi, dividido 5. Bueno, y esta opción, como no era, la voy a borrar. Así me deja lugar. Y después nos quedaría i a la 1/5, que sería en forma exponencial. El número i tiene un argumento de pi sobre 2, más 2k pi a la dividido 5. Una de estas soluciones tiene que ser el menos 1. Entonces probamos. Cuando k vale 0, nos queda e a la 0, 1. ¿Está bien? Una de las soluciones, podemos decir, cuando k es igual a 0, una solución es 1. En este caso, cuando k es igual a 0, nos queda acá hay algo que estoy haciendo mal. No, creo que no está mal, Alba. Lo que sí no te va a dar con k igual a 0, te va a dar la primera de las raíces, el primer cuadrante. Quizás con k igual a 2, Ah, claro. con k igual a 2 te va a dar, si querés hacer aparecer la que está en 4 el eje más 1, imaginario negativo. claro. Quiero que me parezca el menos 1. De todos modos, por descarte, ya la anterior la podrías. Claro, esta no estaría porque no estaría acá. A ver, voy a Claro. probar con esta. Ah, bueno, voy a hacer así. Voy a probar con esta. Para k igual a 0, nos quedaría, claro, no me sirve tampoco acá. K igual 0. ¿No hay alguna manera gráfica o algo más sencillo para verlo? Yo me perdí, sinceramente. Bueno,
La idea sería, como esto es un procedimiento inverso, en realidad lo que nos dan es las raíces y tenemos que encontrar cuál es el número que elevado a la 1/5 da como resultado estas raíces. Hay que buscar alguna estrategia que nos sirva, ¿está bien? Entonces, encontrar ese valor de A que nos están pidiendo tiene que ver con que a partir de la información que tenemos disponible, y es que tienen módulo 1 y que una de estas raíces W es -1, poder ir descartando alguna de las propuestas que están como solución. Lo que deberíamos, bueno, esta salió fácil, o sea, de las 3 que nos quedaban, esta la descartamos porque tiene una solución única, no va a tener 5 raíces. Y de las que nos quedaban, lo que vemos es que todas tienen módulo 1. Lo que deberíamos estar descartando es que no hay ningún valor de K para esta opción y para esta opción y para esta opción que hacen que el resultado de esto sea -1. En este caso, a ver, ayúdenme. ¿Cuánto debería valer? 2. 2. Ahí nos Sí. van a quedar 10 pi dividido 5. 2. Nos va a quedar... Pero ahí no Pi nos va más a dar... 2pi, 3pi. Y nos va a Pi quedar... sobre 5 más pi, 2pi. lo cual es este valor que está acá. O sea que esto va a ser igual a -1. Y en este caso, habría que mostrar que no encontramos algún valor de K. No, profe, queda 5pi sobre 5. 5pi. Cuando pone un 2. Cuando pongo un 2, me queda... Claro, 5pi sobre 5. Pi. Ahí va, mira. Ahí. Bueno, lo que tendríamos que ver es que acá no encontramos un valor de K que haga que esto valga -1. Digo -1 porque es el valor más fácil de encontrar. Los otros habría que estar calculándolos porque en el dibujo no dice qué valor de coordenadas o de parte real y parte imaginaria tiene cada uno de esos números. Entonces, bueno, si ya encontramos que -1 a la -1/5 cumple con que tiene 5 soluciones y que además tiene módulo 1 y que además verifica que una de las raíces es esta, las otras opciones no lo hacen, bueno, diríamos que la respuesta correcta es esta. Vuelvo, Alba, a un comentario que hacía Kevin, o alguna pregunta que hacía Kevin recién, es si hay alguna otra metodología. En realidad, la metodología de fondo es, lo que pasa es que uno busca atajos, y es lo que está haciendo Alba para cada uno de los incisos. La metodología de fondo es poder calcular todos los resultados de esa operación, la metodología más larga, ¿no? El camino largo, todos los resultados de esa operación para cada inciso y ver si coinciden con esos 5 resultados que propone el gráfico. Estamos tratando de buscar algún atajo que para el inciso, para la opción 1 y para la opción 5 fue fácil de resolver, ¿no? Estas 3 opciones, por ahí no queda otra alternativa que ver la expresión si me generan esas 5 raíces o no. Una posibilidad es ver aquel θ0 que se genera cuando multiplico por 1/5 todos los casos, si coincide con alguna de las 5 raíces y si después le sumo la quinta parte de una vuelta para cada valor de K, ¿no es cierto? Es lo que estamos tratando de hacer probando con distintos valores de K, ¿sí? Una cosa es pensarlo analíticamente, obteniendo los valores numéricos, y también lo podemos pensar gráficamente, que quizás es lo que Kevin estaba tratando de hacer. Son 2 maneras, por supuesto, equivalentes, pensando en
el tita 0 original y lo que se le va sumando para cada valor de K como porción de vuelta completa, ¿no? Gabriel, lo que vos estás planteando es cada una de estas opciones, reemplazarlas acá y resolver. Sí, 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 o encontrar los Y resultados encontrar de los todas. valores de Eso, W. a ver, ese es el camino más lento, el más largo, ¿no? Está bien, pero es el... Uno busca, por supuesto, ya descartar, sobre todo cuando está jugado de tiempos y son múltiples opciones, busca caminos más sencillos, que es lo que estamos planteando acá. Está bien, descartar algunas y quedarnos con las que posibles. Bien. Ujú. Y Yo, dentro de las posibles podríamos haber resuelto la operación de cada una de ellas. Ale, perdón. sí, yo se me ocurría como una primera cuenta rápida que en esas expresiones que está mostrando Alba en el pizarrón, uno puede ubicar para cada una de las tres que quedaron dando vueltas, cuál sería la primera solución. Y buscando esa primera solución, ver cuál de ellas acierta con una de las que tenemos en la opción del dibujo gráfico, ¿está bien? Entonces uno diría, bueno, la primera de las opciones, o sea, la primera de las raíces del inciso 3, yo diría que es el 0, como dijo Alba, y entonces esa se descarta, o sea, tiene ángulo 0, se descarta porque en la propuesta original no hay ninguna que tenga ángulo 0, ¿ves? La segunda de las propuestas, el número -1, tiene un ángulo pi o 180. La primera solución va a ser ese ángulo que es 180 dividido 5. 180 dividido 5 debe dar algo parecido a 30. ¿Hay alguno de ellos que tenga un ángulo parecido a 30? Ese que está mostrando Alba sería uno de los posibles. Entonces yo empezaría a indagar ese, ¿está bien? En cambio, la última de las opciones, que era la opción 4, creo, la que dice I a la 1/5, cuando uno ubica la primera de las raíces, sería el valor original que tiene el número I, que es pi sobre 2, dividido 5, eso es pi sobre 10. Pi sobre 10 sería como un ángulo de 18 grados, que sería mucho menor que ese. Me parece que esa sería como una primera aproximación por decir, bueno, me parece que el número al que le estamos sacando la raíz quinta es el -1. Está bueno. Pero después la cuenta, me parece que es como dice Alba y como dice Gabriel, habría que haber sacado los 5 numeritos después, ¿no? Para ver si efectivamente esa era, ¿no? Bueno, siguiendo, ¿algo más de este ejercicio? Bueno, entonces vamos al que sigue. La actividad 4 nos pedía... La 5. La actividad 5 nos pedía cuál de las afirmaciones era verdadera y, bueno, la han respondido, pero súper bien. Un poco la idea era si el exponente era entero, teníamos una sola solución, y si el exponente era fraccionario, el valor del denominador nos decía cuántas soluciones esperábamos tener. Y no es el 100% que lo han respondido bien, pero es casi. O sea que eso está muy claro. Bueno, y la actividad 6, bueno, la verdad que no tengo la pregunta cerca. La opción 1 nos decía las 3 raíces cúbicas de -8, o sea que lo que teníamos era la raíz cúbica de -8, nos decía que se encontraban en el plano complejo sobre la circunferencia de radio 2. Decíamos, Gabriel lo indicaba recién, que cuando teníamos z, en este caso a la 1/3, esto iba a ser igual a módulo de z a la 1/3 por e a la i tita más 2kpi sobre 3. El módulo
y va a ser en este caso 8 raíz cúbica, que es igual a 2, con lo cual era verdadero. Es decir, la distancia de las soluciones iban a tener un valor de 2, de distancia al origen, o el módulo. La opción 2, que nos preguntaba si era verdadero o falso, era la relación z a la menos 1 sobre m. Nos preguntaba si era igual a 1 sobre z a la m. Bueno, esto es falso si nosotros este menos invertimos la expresión de forma tal que el z nos quede en el denominador. El exponente es 1 sobre m y en este caso es m. Por lo cual esto no es igual y es falso. La opción 3 la vamos a discutir dentro de un ratito. La pregunta 4 nos preguntaba si las dos raíces cuadradas de menos 1 se encontraban sobre el eje imaginario. Voy a borrar esto. Teníamos raíz cuadrada de menos 1. Cuando nosotros escribimos esto como menos 1 a la 1 medio, tenemos nuevamente el módulo de menos 1, que es 1, a la 1 medio, que sigue siendo 1, y acá nos queda e a la i menos 1, tiene un argumento de pi, más 2k pi, sobre 2, con k que pertenece a los enteros. Bueno, cuando encontrábamos para k igual a 0, la raíz que encontrábamos, llamémosle z1, iba a ser i, porque esto es 0, y si el argumento es pi sobre 2, es porque está parte real, parte imaginaria, argumento pi sobre 2, está acá. Este sería 1, unidad imaginaria, y cuando k es igual a menos 1, la idea es que sean consecutivos, podría haber elegido el 1 o el menos 1, nos queda que z2 es igual a pi menos 2pi es menos pi, menos pi sobre 2 nos quedaría. Menos pi en el numerador dividido 2. Perdón, me olvidé esto sería e a la menos pi sobre 2, que es menos i. Estaría acá abajo. Y lo que vamos a decir entonces es que es verdadero porque las soluciones o las raíces están sobre el eje imaginario. Bueno, y sobre la respuesta, las opciones, lo que nos preguntaba en la 3 y la 5, que es si z al cuadrado a la 1/3 es igual a z a la 1/3 al cuadrado. Y la 5, que nos preguntaba algo parecido, lo único que cambiaban eran los exponentes. La 5 era z a la 1/4 al cuadrado, z al cuadrado a la 1/4. Bueno, he preparado una presentación que ahí se las muestro. ¿Puedo compartir pantalla, Ale? Entiendo que sí, Alba, ¿eh? Sí, Alba, sí, ver. perdón, yo me demoro en contestar. ¿Sí? ¿Puede compartir? A ver. Eso no quiere decir que me salga. A ver, una ventana.
Bueno, ¿se ve? Sí, Alba, ahí va. Gracias. Bueno, en definitiva, lo que nos está preguntando, tanto la opción, las que están indicadas en la pizarra, es si un número complejo elevado a una potencia entera y luego a una potencia fraccionaria es intercambiable en el orden del exponente, es decir, si podemos, primero podemos elevar a la potencia fraccionaria y luego a la potencia entera, lo que en definitiva sería decir si esto se puede pensar como el número complejo elevado a una potencia fraccionaria. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, sí, donde P y Q pertenecen a los enteros positivos. Lo que vamos a hacer, ay, estoy empezando por el final, no vale. Ahí voy. Bueno, estos son los ejemplos que teníamos. La idea es esta, preguntarnos si las podemos pensar como potencias fraccionarias o también preguntándonos si es intercambiable el orden en que hagamos la potenciación, ya sea fraccionaria o no. Bueno, esto es lo que les decía recién, que empecé por el final. Vamos a tratar de responder esto que estoy indicando. Vamos a comenzar calculando z a la p y luego la vamos a elevar a 1 sobre q. Bueno, esto ya lo ha planteado Gabriel, así que vamos a ir rápido. Primero expresamos la potencia entera, que es lo que está dentro del paréntesis, y luego la potencia fraccionaria. Fíjense que acá, cuando hemos elevado a la potencia entera P, no hemos multiplicado P por 2kπ, porque P es un número entero y en definitiva aumenta o disminuye la cantidad de vueltas, pero no las modifica. Lo que hacemos es expresar lo que está entre paréntesis, en vez de notación exponencial, lo llevamos a la notación polar y luego aplicamos la potencia fraccionaria. Cuando aplicamos la potencia fraccionaria, bueno, nos queda una expresión donde el Q pasa dividiendo el argumento del coseno y el seno. Hacemos lo mismo. Bueno, esto que está indicado acá hace referencia a que las raíces van a ser, o sea, los valores de K que van a determinar las raíces de esta expresión van a ser Q valores. Como empezamos en 0, va hasta Q menos 1. Hemos encontrado una expresión para Z a la P, luego a la 1 sobre Q. Ahora vamos a encontrar una expresión para Z a la 1 sobre Q y luego a la P. Empezamos entonces por la potencia fraccionaria. Y luego expresamos la potencia fraccionaria con una nomenclatura polar. Acá me quedaron dos, no, está bien, dos paréntesis más, pero están bien. Y luego elevamos a la P, que es una potencia entera. Y obtenemos otra expresión. Esas dos expresiones que hemos obtenido son las que se muestran acá, las tenemos juntas. Entonces, para poder decir que z a la p a la 1 sobre q es igual a z a la 1 sobre q a la p, lo que tiene que pasar es que estos argumentos que nos han quedado acá sean equivalentes. Es decir, esos argumentos deben ser equivalentes. Equivalentes no iguales, sino que representen
existan valores de K, algunos valores de K para esta primera expresión y otros valores de K para esta segunda expresión que permitan que los ángulos que se representan sean equivalentes. Entonces nos quedamos con esta expresión, la simplificamos un poco, hemos distribuido el denominador, cancelamos los términos P por tita sobre Q, y en definitiva lo que nos queda es una relación. Se me agrandó. Y les digo que no sé cómo achicar esto. Ahí está. En definitiva, lo que nos queda es una relación que se va a permitir esta equivalencia en la medida en que P no sea un múltiplo de Q. Es decir, en la medida en que P no sea un múltiplo de Q. Por ejemplo, si nosotros decimos que P es 5Q, es decir, que es un múltiplo de Q, cuando reemplazamos en esta relación, nos queda 2πk sobre Q, Q puede tomar cualquier valor mientras sea un entero, es igual, y acá reemplazamos P por 5Q. Y nos queda que esto es igual a 10π por K. Lo que podemos observar es que no podemos encontrar ningún valor de K que en algún momento habilite esta relación fraccionaria. Acá tenemos múltiplos de vueltas completas y acá habilitamos que sean fracciones de vuelta. Con lo cual, vamos a concluir que esta igualdad ocurre, es correcta, en la medida en que P y Q sean primos relativos. Eso de que sean primos relativos es otra forma de decir que P no sea múltiplo de Q. Entonces, volviendo a la pregunta que estaba en el cuestionario, que sería la que está acá abajo en la pizarra, cuando, bueno, ahí están las dos. Vamos a analizar estas relaciones. Vamos a reemplazar el valor de P, en este caso es 2, y el valor de Q es 3. Cuando reemplazamos esos valores, nos queda esta relación. Esa relación, si nosotros la dibujamos, lo que podemos ver, a ver si puedo. Lo que podemos ver es que, bueno, acá están marcados ángulos de 60 grados. Como acá tenemos pi sobre 3, esto que está acá, son 60 grados, acá hemos marcado, bueno, esto anda para donde quiere. Hemos marcado ángulos de 60 grados. Entonces, cuando K vale 1, por ejemplo, nos queda 2 pi sobre 3. Entonces, si esto es pi sobre 3, 2 pi sobre 3 corresponde a un punto que tiene ese argumento. ¿Cuánto tiene que valer K para poder obtener un punto que coincida o que sea, o un argumento que sea equivalente a 2 pi sobre 3? Si K vale 1, nos queda 4 pi sobre 3. Esto es 1, 2, 3, 4. No llegamos al punto que queremos. Pero si hacemos K igual 2, nos queda 8 pi sobre 3. Acá van 4, 5, 6, 7, 8. Y llegamos al mismo punto. Lo que podemos observar es que 2 y 3 son primos relativos. Entonces, habríamos dicho
que esa relación es verdadera. En cambio, en la que está a continuación, sabemos que 4 es múltiplo de 2. Cuando nosotros hacemos el mismo análisis, no encontramos al menos todas las posibilidades de valores. En este caso, no hay valores de K que nos permitan obtener la potencia fraccionaria de este lado. Por lo cual, esta opción es falsa. Entonces, como conclusión, diríamos que esto se cumple siempre y cuando P no sea múltiplo de Q. Bueno, un poco larga la explicación para decir algo sencillo. Profe, una consulta. Sí, Nosotros vimos en el secundario las propiedades de la potenciación y entre ellas estaba la multiplicación dada de esa forma y era posible. pero viste Sin que vos veías restricciones. números reales. Ah, claro. Y después no entendí, no se tendría que hacer cuando se distribuye en sí dentro del número real, no tendría que ser a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado en la diapositiva penúltima. Ay, no te entendí. Volvémela a repetir a la pregunta. En la penúltima diapositiva, Sí. la distribución del exponente no tendría que ser a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. A ver, voy a volver a compartir para que me indique si es lo que yo estoy mirando. Tendría que ser, Matías, el cuadrado de un binomio. ¿Hay una expresión binómica? Claro, ¿Hay una expresión binómica en lo que estás pensando? ¿Una suma de dos claro, tercios? Ahí al ser un número imaginario tenés una parte real y una parte imaginaria. así lo Y el pienso. exponente, al distribuirlo, ¿no generaría un cuadro en binomio? Yo no lo estoy viendo, por eso no me estoy dando cuenta, digo, ¿no? Por eso te estoy preguntando a dónde lo viste eso. A ver, voy de nuevo a ciencia conmigo. Sí. Una ventana. Esta ventana. Compartir. Ahí lo estamos viendo, Alba. A ver, sí. Indícame, Matías, a qué diapositiva te estás refiriendo. La anterior a ¿Acá? esa. Anterior. La anterior. Ahí vamos. Esta es la anterior. No, la anterior. Una menos. ¿Acá? Ahí. En el primer recuadro Sí. sería el segundo renglón al tercero. Vos te preguntás, Matías, ¿qué hizo entre el segundo y el tercer renglón en ese desarrollo del primer cuadro? Claro. Elevé a la potencia fraccionaria, esta que está acá, porque toda la expresión que está entre corchetes está elevada a una potencia fraccionaria. Entonces, esa potencia fraccionaria, ¿cómo actúa? Al módulo quedaría elevado a la 1 sobre Q. Como el módulo era módulo de Z a la P, nos quedaría módulo de P sobre Q. Perdón, módulo de Z a la P sobre Q. Y con los argumentos, como es potencia fraccionaria, pasa dividiendo. Ahí está usando el teorema de Moivre. No sé si te suena, Matías. Ah, sí, ya entendí. No, parece que tenía que haber Parece que tenía que haber sido de la forma a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado en ese caso. Claro. Pero claro.
¿Entendí? Claro, no hay una distribución. Bueno, primero que el exponente no es un cuadrado, es 1 sobre q. Pero aparte de eso, lo que está hecho ahí no es una distribución, sino la aplicación de a ese número complejo, elevarlo a la 1 sobre q. Y ahí se utiliza el teorema que Alejandra estaba citando, ¿no? Bien, está bien. Está aclarado entonces. Muy bien. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más antes de seguir? Muy bien, continuamos entonces. Bueno, Bueno, hasta acá llegamos, Ale. bueno, dale, dale. Ahí Yo sigue digo, Alejandra entonces. sí, sí. Está bueno todas las preguntas que surjan, ¿está bien? Estamos en el proceso de aprender y sea muy pertinente, muy profunda o resulte ser un error, todas sirven, ¿está bien? Así que esto dice Alba, paciencia para los profes, paciencia para todos, ¿está bien? Estamos en esa etapa de aprender que hace falta paciencia. Bueno, entonces sí. Me parece que la discusión que han dado ya Gabriel y Alba nos da cuenta de que estamos entendiendo las ideas básicas de la potencia entera y de las raíces de números complejos. Y les quería remarcar, decirles que este tema nos va a acompañar. Nos vamos a ocupar en lo que sigue más adelante de expresiones fraccionarias, expresiones de cocientes de polinomios en Z, y nos va a interesar, como siempre, de las expresiones fraccionarias, saber dónde el denominador se hace cero, y eso de expresiones fraccionarias con denominadores que se hacen cero, por supuesto, tienen que ver con saber calcular raíces, ¿está bien? Nos vamos a cruzar con expresiones que en el denominador tengan una expresión, por ejemplo, z al cuadrado más 1, y para poder responder dónde esa expresión, el denominador se hace 0, z cuadrado más 1 se hace 0, es en la raíz cuadrada de menos 1. Así que este cálculo de raíces que nos están proponiendo que revisemos y que conozcamos es una herramienta que nos va a hacer falta para los temas que siguen. Así que vamos a cerrar esta discusión simplemente viendo algunas resoluciones de algunos ejercicios que van a ser la materia prima que vamos a usar en los temas que siguen. Así que yo voy a compartir también algo que ya escribí para que pudiéramos tener una versión de esa resolución. Elegí algunos ejercicios de los que están intercalados en el material, y solo 3 de ellos para que podamos presentar. Los ejercicios que elegí son estos que puse aquí, el 11, el 12 y el 15, ¿está bien? Si me acompañan, entonces, les cuento que el ejercicio dentro del contenido, aparece este ejercicio 11, que propone calcular el valor de las siguientes potencias de los números complejos, que tiene 3 incisos. Notan ustedes que el inciso A propone calcular la potencia 12 de un número complejo, el inciso B propone calcular la potencia 100 de un número complejo que está en el divisor y después hacer una división, y por supuesto, de la discusión que ya hemos dejado en claro, los resultados esperables para el inciso A y para el inciso B son números complejos y resultados únicos, ¿está bien? Encontrar el valor que resulta de elevar a la 12 ese número complejo es un solo resultado, en general un número complejo. Lo mismo para el inciso B. Para el inciso C, en cambio, si bien está propuesta el cálculo de una potencia, que es la potencia 15 del número 1 menos i, el resultado de esa potencia también es un único número complejo, pero noten ustedes que aquí lo que nos está solicitando es el argumento de ese número complejo que aparece entre corchetes. En particular, está preguntándonos el argumento principal, ya que está poniendo como referencia la letra A mayúscula. Así que he elegido el inciso C para compartirles, para que nos quede como un combo de 2 en 1, ¿está bien? Bueno, así que
el ejercicio que vamos a ver a continuación es encontrar el argumento principal del número complejo que resulta de la potencia 15 de 1 menos i. Así que lo primero que imaginarán ustedes vamos a tener que calcular es cuál es el número complejo que obtenemos como resultado de esa potencia 15. La expresión de la potencia entera que yo he puesto es esta porque la que encontré que aparecía como remarcada en nuestro material, pero considero que la expresión, esta sería la forma polar, considero que la forma exponencial que la usaron los compañeros antes es una expresión más compacta, más linda, ¿está bien? Así que bien podría haber puesto esa, me parece que va a ser la que más vamos a usar, la que tiene la e a la n tita, ¿está bien? Bien. Esa expresión que está allí, por supuesto que da cuenta de que es necesario, para calcular la potencia entera, es necesario expresar el número complejo que está en la base de forma polar. Así que a continuación lo que vamos a hacer es expresar ese número 1 menos i en forma polar. Para lo cual, por supuesto, necesitamos determinar cuánto vale el módulo, cuánto vale el ángulo, cosa que no nos llevará demasiado esfuerzo. Recordar que el módulo tiene esa expresión de sumar las partes reales e imaginarias al cuadrado, y el argumento tiene que ver con elegir alguna de estas opciones, de estas 4 opciones que están marcadas dentro del argumento. Esto lo voy a contar más rápido porque imagino yo que para ustedes no debe ser esto lo difícil. He puesto aquí el cálculo del argumento. Del módulo, perdón, el módulo de este número, 1 menos i, es 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, eso da cuenta como raíz de 2, ese será el módulo de este número, y el cálculo de tita, identificando que corresponde con un número complejo cuya parte real es positiva, indica que lo que tenemos que hacer uso es de este primer renglón, que es simplemente la expresión de tangente a la menos 1 de i sobre x, en este caso el menos 1 sobre 1, es lo que nos permitirá ubicar un ángulo de menos pi sobre 4. Por supuesto, si pensamos en qué cuadrante está ubicado este número, el número 1 menos i, ¿en qué cuadrante lo ubicaríamos? Tiene parte real positiva, parte imaginaria negativa, eso da cuenta de que estaría en el cuarto cuadrante, y es razonable entonces que el ángulo que hayamos encontrado para describirlo sea un ángulo negativo. En este caso, menos pi sobre 4. Pero para ser completos, o para hacer una escritura más consistente, diremos que el argumento del número 1 menos i es menos pi sobre 4 más tantos múltiplos de vuelta como se nos ocurran agregar. ¿Está bien? Bueno, con estos dos números ya, estos dos datos, el módulo y el argumento, podemos escribir la forma polar de ese número para después pensar en calcular la potencia. Así entonces, la forma polar del número 1 menos i es raíz de 2, que corresponde con su módulo, coseno del ángulo menos pi sobre 4, más i seno de menos pi sobre 4. O directamente e a la menos i pi sobre 4, podría haber sido la otra opción. Y aclaro que para ser completos debiera haber escrito el 2k pi, pero solo porque sé que están advertidos ustedes de que el resultado de la potencia entera es único, es que prescindí de esa escritura, ¿está bien? Entonces, ahora sí, escribimos la potencia 15 de ese número. La potencia 15 de ese número se obtiene como otro número complejo, cuyo módulo es el módulo original elevado a la 15, en nuestro caso, raíz de 2 elevado a la 15, y cuyo ángulo o argumento es el argumento original, que era menos pi sobre 4, simplemente multiplicado por 15. ¿Está? Esta expresión que está aquí, esta que está aquí, ya es el resultado de la potencia 15. ¿Está bien? No, si solo nos preguntáramos eso, cuál es el resultado de la potencia 15 de este número, este paso ya daría por terminado ese cálculo, ¿está bien? Ahora si lo quisiéramos ubicar dentro del plano complejo, o si quisiéramos encontrar su argumento principal, entonces sí, tenemos que proponernos otros cálculos, porque lo único que conocemos hasta aquí es uno de sus argumentos. Efectivamente ese valor de menos 15 cuartos de pi, ese es uno de sus argumentos, pero sabrán ustedes advertir que ese no es un argumento de los que llamamos principales,
ya que el argumento principal es un ángulo uno de los ángulos que pueden tomarse como argumento, pero es aquel que se encuentra en este rango. Dijimos en la clase anterior que el argumento principal es de todos los argumentos aquel que esté metido en el intervalo, desde menos pi hasta pi, ¿está bien? Y el nuestro, menos 15 cuartos de pi, es un valor, menos 15 cuartos de pi, es un valor equivalente a menos 3,75 de pi, que por supuesto, no está metido dentro de este intervalo. Es más chico que menos pi, es menos 3,75. Voy a marcar aquí con otro, para que se vea esto del ángulo. Bien, si uno quisiera ubicar en qué cuadrante está este ángulo, menos 3,75 de pi, yo pensaría de esta manera. A ver qué les parece. El ángulo menos pi sería este, el que se mide en el sentido horario y que se ubica hasta aquí. Si quisiéramos ubicar el menos 2pi, el menos 2pi terminaría aquí. ¿Está? Es decir, menos 2pi sería un giro completo en el sentido horario. ¿Está bien? El ángulo menos 3pi, siguiendo en el mismo sentido, se ubicaría acá, en el eje negativo. Ese sería menos 3pi. El nuestro en cuestión es menos 3,75pi. Nos falta todavía 0,75 de pi. Acá tendríamos pi sobre 2, es decir, 0,5, y los 0,25 restantes estarían ubicando a nuestro ángulo menos 3,75 de pi en este lugar, en el primer cuadrante. ¿Está bien? De esta manera, uno diría, bueno, si el número complejo que queremos representar está en el primer cuadrante, lo tendremos que describir por el ángulo positivo, este, y no a través del un ángulo negativo como el que está propuesto ahí. Así que lo que necesitamos para describir el argumento principal es este ángulo, es decir, el complemento de este que veníamos trayendo en este cálculo que nosotros hicimos como potencia, ¿está bien? Así que el complemento sería simplemente la resta del anterior, y yo simplemente he efectuado la cuenta. 4pi, que serían como 2 vueltas completas, a las que les quito las 3,75 de pi, y encuentro como resultado que el ángulo que corresponde es 0,25 de pi, es decir, pi sobre 4, es decir, 45 grados, ¿está bien? En síntesis, el resultado que que hemos encontrado para el argumento principal de la potencia 15 en ese número complejo es el ángulo de pi sobre 4. Si quieren, volvemos a la diapositiva anterior para cerrarlo simplemente, a ver si lo podemos ver, si esto funciona. No, no funciona. Todo puede fallar, dice. Vuelvo para atrás, así lo hacemos a mano. Lo que hemos hecho entonces para resolver este ejercicio es, primero calcular la potencia 15 del número 1 menos i a la 15, para lo cual hemos ubicado la forma polar del número al que vamos a elevar a la 15. ¿Está? La tarea de escribirlo de la forma polar tiene que ver con calcular el módulo y el ángulo. Y después simplemente el cálculo de la potencia 15 es elevar a la 15 su módulo y multiplicar por 15 el argumento conocido para ese número. ¿Está bien? Posteriormente, el trabajo que hemos hecho ha sido el de ubicar cuál de todos los argumentos de ese número que encontramos es el argumento principal. Esta es una de las formas. ¿Está bien? Otra forma podría haber sido, parado aquí mismo, escribir este conjunto, hacerlo por extensión, ir escribiendo varios de ellos y a partir de esa escritura poder ubicar cuál de los argumentos que aparecen en ese conjunto está contenido en este intervalo. Y seleccionamos ese para nombrarlo como el argumento principal. Bien, aquí termina lo que yo escribí para el desarrollo de este ejercicio. ¿Alguna pregunta que quieran hacer o algo que hayan preguntado por el chat que yo no puedo acceder cuando estoy compartiendo la pantalla? ¿Me cuentan? No, en el chat no hay ninguna pregunta por ahora.
Aquí hay dos procedimientos. Uno es el de calcular la potencia 15, que me parece de lo que hemos charlado no debe presentar dificultad. Y el otro procedimiento es cómo ubico un argumento principal dentro de todos los argumentos que conozco para un número complejo. ¿Alguna duda sobre cómo hemos hecho esto? Bueno, en el chat hay cinco compañeros que dicen no tener dudas, 6 ahora. Bueno. Por supuesto, y vuelvo a remarcar esto, no es la única forma de resolverlo, es la que pone en juego una manera de pensarlo. Lo importante es que podamos mostrarlo y que podamos fundamentarlo, ¿está bien? Esa es la cuestión que queremos mostrarles a ustedes y compartirles a ustedes. Si no aparece entonces otra duda, voy con el segundo ejercicio que habíamos preparado para... Una Sí. cosa, ¿puede volver al B ahí donde lo mostraba? Al inicio de todo. Sí, dale. Al inciso B de este ejercicio que estamos haciendo. Sí, dale. Ahí va. Se lo puede tomar como el inciso A, por ejemplo, 1 más I a la menos 100. Muy bien. Sí, esa sería una manera de hacerlo. Sí, sí. Muy bien lo tuyo. Yo propuse en realidad una idea que era hacer 1 más I a la 100, obtener el resultado de esa potencia y después hacer la división con 1. Esa podría ser un procedimiento. Bien lo tuyo, que sería un procedimiento que lo hace todo de una, ¿está bien? No requiere la división. Sí, muy bien. Otro procedimiento sería hacer 1 más I por 1 más I por 1 más I 100 veces. Ese no lo escogeríamos seguramente, ¿no? Bien. ¿Algo más? No, profe, gracias. Bueno, sigo entonces. Muy bien. En ese sentido, en el sentido de la pregunta que hace el compañero, es esta afirmación, ¿no? No es la única la forma de resolver varios de estos ejercicios. Está bueno entonces que propongan otras ideas. Bueno, el otro ejercicio que queríamos mostrar para que se viera el procedimiento de manera compacta es el ejercicio número 12 que solicita encontrar las raíces de los números complejos que están indicados en cada uno de esos incisos y que los representemos en el plano. El inciso A habla de una raíz cuarta de un número complejo, y entonces como resultado de este inciso A, uno, ya saben ustedes, espera encontrar 4 números complejos que están sobre una circunferencia y que forman, cuando los ubicamos en el plano, un cuadrado, una figura que es un cuadrado porque están espaciados todos una misma separación. En el inciso B, que propone la raíz cuadrada de esta expresión que es 1 sobre 1 más I, es de esperar 2 resultados posibles que también tengan una cierta simetría, ubicados también sobre una circunferencia. Y por último, el inciso C tiene pinta de potencia fraccionaria y que podríamos desarmarlo como I a la 2 elevado a la 1/3, y por tanto es de esperar como resultado de este inciso C encontrar 3 números complejos que verifiquen el resultado, ¿no? Bien, yo en este caso he elegido el inciso B para que simplemente hiciéramos la división también como una práctica adicional, ¿está bien? Aunque también podría haberlo hecho como está proponiendo el compañero, pensando que es 1 más I elevado al menos un medio, ¿está bien? Así que ahí hay una opción, una alternativa a la que yo voy a ofrecer. Bueno, así que ese inciso, la potencia fraccionaria, por supuesto, tiene esta expresión que ya la hemos visto, y que, por supuesto, refiere a una forma polar del número complejo al que le estamos por sacar las raíces. Así que yo, para buscar la forma polar del número que está en la base, que en este caso es 1 sobre 1 más I, elegí hacer la división del número 1 sobre 1 más I,
Solo para recordar en esta clase que tendríamos dos formas de hacer esta división, hacerlo en forma exponencial y en forma binómica. Simplemente por saber que la forma exponencial no es la que más toman los estudiantes o con la opción que prefieren, no es la opción que más prefieren los estudiantes, es la que yo he tomado como primera alternativa. La división entonces de 1 sobre 1 más i en la forma exponencial requeriría de escribir los dos números, el que está en el numerador y en el denominador, en la forma polar. Yo estoy escuchando, ¿soy yo la que escucho un sonido como alguien que tiene un micrófono abierto? Bien. El número que está en el numerador, el 1, tiene una forma polar muy sencilla, 1 por e a la i 0, que es el ángulo del número real 1, y el número que aparece en el denominador, 1 más i, es un número complejo que aparece en el primer cuadrante, cuyo módulo es raíz de 2, y cuyo argumento es 45 grados, en radianes pi sobre 4, y la división entonces en la forma exponencial, recordemos que es muy sencilla, que simplemente consiste en dividir sus módulos, en este caso el número 1 y el número raíz de 2, y sencillamente restar sus argumentos, en este caso 0, restado con pi sobre 4. Así que la división del número 1 dividido 1 más i simplemente tiene esa expresión que ya está en forma polar. El resultado entonces de esa división es un número complejo de módulo 1 sobre raíz de 2, y su argumento, uno de sus argumentos es menos pi sobre 4. En cambio, la división, si lo fuéramos a pensar en forma binómica, recuerden ustedes que la división en forma binómica requiere multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. En este caso, 1 menos i, en el numerador y en el denominador, y esto genera entonces la aparición de ese conjugado en el numerador, y en el denominador, recordando de que el producto de un número por su conjugado simplemente es el módulo al cuadrado, será el número 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y aquí aparece el primer error de esta presentación, el número que aparece aquí no es raíz, debe aparecer aquí, no es raíz de 2, sino que es simplemente 2. Bueno, el resultado entonces de la división que estamos proponiéndonos es este, 1 menos i, con la corrección de que abajo diga 2, ¿está bien? Este número es equivalente a este número, pero de otra forma, ¿está bien? Escrito de otra forma. Con lo cual, esta expresión todavía debiera ser pasada a su forma polar para poder ser usada como base para la potencia 1 medio o para la raíz cuadrada que queremos expresar, ¿está bien? Así que simplemente he escrito esta división en forma binómica para que recordemos el procedimiento y veamos que esto que parece ser más sencillo todavía demanda un esfuerzo adicional, que es el de escribirlo en la forma exponencial. Bueno, entonces nos vamos a quedar con esta versión de la división, y eso ya nos establece claramente que el número complejo al que le queremos calcular las dos raíces, este número 1 más i, tiene una forma exponencial dada por esta expresión. Noten ustedes, aquí he puesto el módulo de esa expresión, y además de ese que era el argumento menos pi sobre 4 que habíamos determinado por la resta, le he agregado, para completar, sabiendo que aquí es significativo, los múltiplos de vuelta que generan los múltiples posibles argumentos para ese número. ¿Está bien? Bueno, y acá sí, vamos de nuevo con ese procedimiento que nos mostraba recién Alba hace un rato. Esta potencia 1 medio se puede distribuir en el producto que tenemos, se distribuye como 1 medio al módulo y 1 medio a la expresión exponencial. Y entonces, 1 medio al módulo y 1 medio a la expresión exponencial. ¿Está bien? Esta raíz cuadrada aplicada sobre este módulo, por supuesto, genera una expresión alternativa, que es la raíz cuarta, y este 1 medio que aparece aquí, por el teorema de Moivre, que recordábamos recién, aparece multiplicando aquí a todo el argumento del número original. Esta expresión entonces es la expresión exponencial de las raíces,
es la expresión genérica de, ya sabemos, dos raíces que son las que vamos a encontrar, ¿está bien? No más podríamos pensar en esto que hemos hecho antes, de distribuir el 1/2 con esta pequeña suma, para encontrar una expresión equivalente, como esta, en la que la expresión del argumento quedará menos pi sobre 8 más kpi, ya que el 2 que aparecía aquí multiplicando al kpi se ha cancelado con el 2 que aparecía de la potencia 1/2. Esta expresión que encontramos aquí es la que nos va a permitir generar los números que vamos a obtener como resultado de la raíz cuadrada, ¿está bien? Esta es la clave. Ahora, a partir de ahora, dando valores acá, a este valor de acá que aparece aquí, es que nos permitiremos encontrar y ubicar claramente cuáles son las raíces de ese número complejo que estamos buscando. ¿Bien? Empiezo con alguno de los valores de K que nos propongamos. Me parece que siempre es más fácil elegir K igual a 0, y eso genera con K igual a 0 el primero de los resultados posibles. El módulo se mantiene igual, es siempre el mismo, y la expresión del argumento menos pi sobre 8, ¿está bien? Más 0 de pi, ¿está bien? Esto es lo que yo les comentaba, que siempre la primera raíz, el argumento de la primera raíz es el argumento original, fíjense en el argumento original que era menos pi sobre 4, dividido 2, ¿está bien? Siempre la primera raíz tiene que ver con el primer argumento dividido el número n, ese que corresponde con la raíz, en nuestro caso dividido 2, ¿está bien? Así que la primera de las raíces estará ubicada en el valor de menos pi sobre 8, ¿está bien? En el argumento de menos pi sobre 8. Y la segunda raíz, que corresponde con el cálculo con k igual a 1, lo que agrega cuando k vale 1 es un pi. Cuando k vale 1, lo que agrego a la raíz original, a esta que estaba en el ángulo menos pi sobre 8, lo que agrego es un pi. ¿Está bien? Es decir, me deberé mover un ángulo pi medio giro para llegar a la segunda de las raíces. ¿Está bien? Y aquí está muy claro que si diéramos el valor de k igual a 2, que yo no lo he escrito, lo que estaríamos agregando aquí como múltiplo sería una vuelta completa. Entonces, al valor original de menos pi sobre 8, si le agregáramos una vuelta completa, lo que volveríamos a obtener sería el mismo valor de z sub 0 que hemos calculado cuando k vale 0. ¿Bien? Los dos resultados entonces que estamos buscando, resultados de la raíz cuadrada de este número complejo, son el z0 y el z1 que hemos escrito aquí en forma exponencial. Si sirve, y creo que porque también lo pide el ejercicio, representar esos números complejos, las dos raíces que hemos encontrado, será simplemente ubicar en una circunferencia cuyo radio tenga que ver con el módulo, con este número, 1 dividido esto, debe ser un número menor que 1, yo no lo he graficado, pero lo cierto es que esta magnitud aquí podríamos ubicar que es 1 sobre la raíz cuarta de 2, ¿está bien? El primero de los números complejos que obtenemos, el z0, se ubica con un ángulo aquí, menos pi sobre 8, es decir, la mitad de 45, aquí, menos pi sobre 8, eso nos ubica el número z sub 0, y el número complejo siguiente, el z sub 1, es el que obtenemos de pararnos aquí y agregarle un argumento pi. Cuando le agrego pi a eso, por supuesto me ubico en el lugar opuesto, aquí donde está el z sub 1. ¿Está bien? Como conclusión, las raíces que hemos encontrado como resultado de esta cuenta son dos números que tienen el mismo módulo, dado por esta expresión, y sus argumentos difieren sencillamente en un valor de pi, sea que lo considere en el sentido horario o en el sentido antihorario. ¿Está bien? Bueno, este sería el procedimiento. ¿Está bien? Yo diría que el procedimiento que uno tiene que ubicar y que ser capaz de compartir, es un procedimiento donde se muestre esto, la forma polar completa del número, se muestre esto de la distributiva, de la potencia con el módulo, el uso del teorema de Moivre aquí, y después la idea de evaluar
en los valores de K que correspondan con la cantidad de raíces que esperamos para nuestro resultado. Aquí yo cerraría este procedimiento y, por supuesto, preguntaría si hay dudas acerca de la escritura que hemos hecho de esto, simplemente abriendo el audio y preguntando, ¿eh? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que les parezca que no queda claro de cómo estamos usando la notación y las fórmulas? Profe, ¿podría poner de vuelta la representación gráfica? Sí, cómo no, esa que está ahí. Sí, esa. Muchas gracias. Bien, bien. Aquí se ve lo que queríamos mostrar aquí, es esta idea del espaciamiento. Vieron que una de las preguntas decía, el espaciamiento que hay entre una raíz y la otra, decía el escrito, era 2pi sobre n. Así decía, el espaciamiento entre las raíces es 2pi dividido n. En nuestro caso, como n vale 2, el espaciamiento, reemplazando en esa especie de síntesis, de fórmula de síntesis, sería 2pi sobre 2, es decir, pi. El espaciamiento que hay es ese ángulo pi que se marca aquí, uno lo mire por este ángulo o lo mire por este. ¿Por este? Si en cambio lo que estuviéramos buscando sería la raíz cúbica, como decía Gabriel, o la raíz cuarta, el espaciamiento sería 2pi sobre 4. El espaciamiento sería pi sobre 2. ¿Está bien? Eso es lo que queremos que les quede re claro. Que siempre el espaciamiento entre una raíz y la otra, el espaciamiento en el ángulo, ¿no? Cuando decimos espaciamiento, estamos usando la idea del ángulo. El ángulo que sería el espaciamiento entre uno y otro, en ese sentido en el otro, es pi. ¿Está bien? Bien. Este sería el único caso donde las raíces no forman un poliedro. Claro. Porque si las raíces fueran 3, forman las 3, estarán separadas un ángulo 2/3 de pi, ¿está bien? 2/3 de pi, que es un ángulo de 120, cada una estaría separada de la otra un ángulo de 120, y como bien dice Alba, formaría un poliedro, un triángulo de 3 lados iguales, un triángulo equilátero, ¿está bien? Después yo me quedé pensando si esa era una dificultad. Para ahí lo bueno sería resolver algún ejercicio mínimo de raíz cúbica y ubicar. Se los propongo porque me parece que eso les va a abrir el panorama. Calculen algún ejercicio donde mínimo tenga una raíz cúbica o una raíz cuarta y ubiquen los resultados así, como lo estamos haciendo aquí, para ver efectivamente lo del poliedro que bien dice Alba, se tiene que advertir. El poliedro que forman las raíces encontradas. Bien. Pero acá no hay poliedro. En el video que propusimos, ahí está el caso de una raíz cuarta. Y al final se forma un polígono de 4 lados, o sea, un cuadrado, uniendo las 4 raíces, ¿no? Bien, bien. Eso está dentro de los videos propuestos para hoy. Bien. Bien. Bueno, ¿les parece que veamos algún ejercicio más o cerramos acá? Gabriel y Alba les pregunto. Me parece que hasta aquí estaría bien por tiempo. Bien. Es interesante la práctica que tenías propuesta como tercera actividad. Quizás podría ser el inicio de la clase que viene, no sé.
O puedo No. grabar esta otra parte del otro ejercicio y lo subimos. Ah, bueno, es una buena alternativa. Sí. ¿Sí? Bien, Sí, bien. sí. Bueno, entonces puedo hacer eso. Teníamos algún ejercicio más, tal cual había indicado yo, que era el ejercicio 1.15, que se empalma con el ejercicio 1.16, y eso entonces lo vamos a hacer en otro videito que lo vamos a compartir en el aula. Entonces, me salgo de aquí para cerrar la grabación.